Bien. Habíamos comenzado con hoja de cálculo, ¿cierto? Hemos visto un poco cómo armar la estructura de una hoja de cálculo y cómo darle formato, ¿no? Cómo remarcar las casillas, poner un encabezado, modificar los colores, ¿sí? Más que nada desde el lado del formato, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿No? Ok. No, yo no me acuerdo. Les había enviado para hacer un trabajo que era sobre el horario semanal de la carrera. ¿Se acuerdan que tenían que poner los días y iban completando con la materia que tenían en cada horario? ¿Sí? Sí, hasta ahí sí. Igual Sí, ahora profe. vamos a trabajar sobre eso, pero bueno, ya con esa base. Vamos a continuar adelante con la parte de Excel. Vamos a hacer igual un repasito. ¿Qué era una hoja de cálculo y para qué me servía? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo estaba estructurada? ¿Qué era una hoja de cálculo? ¿Nadie? ¿Cómo se ve una hoja de cálculo? Yo abro una hoja de cálculo, un archivo de Excel y ¿cómo lo voy a ver? ¿Es un programa, profe, o no? Es un programa. ¿Qué forma tenía ese trabajo que les había dado? ¿En qué forma visualmente? ¿Cómo lo iban a ver? Lo hicieron, me lo enviaron muchos. Tiene filas y columnas, dice Jacqueline. Excelente. Está estructurada en filas y columnas. ¿Qué más? ¿Cómo se ve ese horario que ustedes armaron? ¿Con qué forma se ve? Horizontal y vertical, profe. Esas son las filas y las columnas, ¿sí? Está bien, las columnas son las verticales y las filas son las horizontales. Esto había entrado también, ahora que recuerdo, en el parcial, o sea, ya lo tenía que recontra resaber. Y la unidad mínima que me iba a permitir ingresar información, que era la celda, ¿no? Sí. Y visualmente se iba a ver con forma de tabla, ¿sí? Vamos a ver, voy a compartir mi pantalla. No me acordaba que había entrado en el parcial, esto ya lo estudiaron. Bueno, entonces tenemos distintas hojas, ¿no? En este archivo, que es una hoja de cálculo. Está hecho con hojas de cálculo de Google. También podría llegar a estar hecho con Excel, ¿sí? El programa de Microsoft. Está dividido en distintas hojas, ¿no? Acá hay una, otra, son distintas hojas, ¿sí? ¿Y en qué? La información, visualmente, ¿en forma de qué se ve? En forma de tabla, ¿sí? Yo veo la información en forma de tabla ahí. No puedo verlos y ver la hoja al mismo tiempo. Bueno, no importa. Entonces, fíjense que yo acá tengo armadas distintas tablitas más chiquitas donde vamos a realizar operaciones. Y hasta el momento nosotros trabajamos con textos, ¿sí? Y números fijos. Pero vamos a ver que además de eso podemos trabajar con números, ¿sí? Realizar cálculos, graficar datos, representar datos y realizar operaciones con ellos, ¿sí? Y fíjense que acá tengo dos celdas. En el encabezado me dice que sume esas dos celdas, ¿okay? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, me voy a parar en una celda donde quiero obtener el resultado y lo primero que voy a hacer es escribir el signo igual. Yo quiero sumar el 100 y el 35. Entonces la celda que escribí, esa fórmula, esto es una fórmula. Veo de nuevo la fórmula. Si presiono Enter o me voy a otra celda, fíjense que me muestra el resultado de ese. No se lo escucha, profe.
escucha? Ahí sí, ¿no? Ahora sí. Debería. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Buenísimo. Bien, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta 100. 100 ahí. Ok, vámonos. Fíjense que yo tengo las dos celdas, 100 y 35, ¿no? Entonces me pide que sume los valores que hay en esas dos celdas. Para realizar cualquier cálculo, lo primero que voy a hacer es pararme en la celda donde quiero hacer ese cálculo, esa operación, y presionar el igual. Comienzo presionando el igual. Luego, todo lo que viene después de un igual lo va a tomar como si fuera una fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escribo igual 100 más 35 y presiono Enter, fíjense que me muestra el resultado de esa suma, de esa fórmula, ¿sí? Si yo hago doble clic de nuevo en la celda, me va a mostrar la fórmula que yo utilicé para obtener ese valor, ese resultado. Entonces, todo lo que viene después del igual va a ser considerado como una fórmula, ¿okay? Escribí 100 más 35, presiono Enter y me muestra el resultado de esa suma. ¿Acá vamos bien? Sí. Ok. Entonces, en esta celda escribí el resultado de esa suma. Vamos a venir acá, a esta celda de acá, y vamos a hacer lo mismo, pero de forma vertical, ¿sí? Escribimos igual 20 más 30, ¿sí? Esos dos números, presiono Enter y me devuelve el resultado de esa suma. Bien, entonces, para hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división, lo que usamos son los operadores, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los operadores? Bueno, el más, el menos, el multiplicado, que es el asterisco, y el dividido, que es la barra esta hacia la derecha. Me deja escribirlo, lo voy a poner entre comillas porque no me deja. Escribirlo, si no. Ahí está. Estos van a ser los operadores, ¿sí? Los operadores matemáticos, al menos. Van a ver que hay otros operadores. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Ahora supónganse que queremos sumar toda esta columna, ¿sí? Toda esta columna que está acá. Primero todos estos valores queremos sumarlos acá, y estos los vamos a querer sumar acá. ¿Okay? Vamos a hacerlo de otra forma. Voy a escribirlo acá. Vamos a sumar este con este con este, y así sucesivamente. Lo vamos a poner acá al costadito. Primero vamos a hacer eso. Entonces, vamos a poner signo igual. Y fíjense, yo lo que hice fue escribir el 10 y el 15, ¿no? 10 más 15. Pero estoy repitiendo, ¿sí?, cada uno de los valores que ya está almacenado en la celda. Entonces, lo que vamos a hacer en lugar de hacer eso es escribir la posición de esta celda, que es B14, ¿sí? Escribir B14 más C14. C14. ¿Sí? Lo que hago es no escribir de nuevo el valor, sino pasar lo que se llama referencia a esa celda, ¿sí? Es una referencia a esa celda. Va a ir a buscar el valor que está almacenado en esta celda y lo va a usar acá. El valor que está almacenado en esta celda acá, y lo va a usar acá, ¿sí? B14 más C14. Ahí fíjense cómo quedó la fórmula. Igual B14 más C14, presiono Enter y fíjense que ahí me devuelve el resultado de esa suma, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo, fíjense cómo lo habíamos hecho antes, ¿sí? Esto es como lo habíamos hecho antes. Si yo vengo acá y escribo, en vez de 35, 40,
el resultado sigue siendo el mismo, 135, ¿sí? No me lo modifica. Entonces yo vengo acá y, bueno, 10 más 15, 25. Si yo modifico acá y digo, bueno, no, ahora no va a ser 15, va a ser 20. Y fíjense cómo automáticamente me actualizó el resultado de esa suma, ¿sí? Entonces siempre lo mejor es trabajar con referencias, porque además de que no estoy repitiendo los valores que ya están almacenados en mi tabla, si yo modifico cualquiera de esos valores, me va automáticamente a modificar el resultado. ¿Ok? Estaba. Y ¿se entendió? Sí. Sí, perfecto, profe. ¿Resto todo bien? Sí. Bien. Entonces, fíjense que hallamos el resultado de esa suma para esta fila. ¿Okay? Yo quisiera hacer lo mismo para esta fila de acá. Díganme ustedes cómo lo harían eso. Subís a la de arriba y arrastrás hacia abajo y copia. Momento. Ahora vemos eso. Ah, bueno. ¿Cómo harían? Primero quería repasar. Primero vamos a repasar cómo se haría la suma. Y ahora vamos para ahí. Pero sí, tenés razón. ¿Cómo harían la suma de estos dos valores? ¿Están ahí? No los puedo ver y al mismo tiempo ver la hoja de cálculo. Así que alguien que me hable, porque si no... ¿Cómo harían la suma de estos dos valores? Vamos. ¿Qué era lo primero que hacíamos? 25. Lo primero que hacíamos para hacer un cálculo, ¿qué era? ¿Escribir qué? El signo igual. Signo igual. Ya me autocompleta, me spoilea el cálculo. Ahí Excel, la inteligencia artificial esa que tiene ahí me predice lo que quiero hacer, pero bueno, vamos a hacerlo de forma manual. ¿Cómo harían esa suma? B15 B15. ¿Qué más? más C15 El operador de la suma. Primer celda. Operador suma. Y luego segunda celda. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Alguien que no lo haya entendido? Presiono Enter y ahí me devuelve la suma. Ahora, fíjense que lo hago varias veces. Tranquilo, lo podía hacer de forma manual, escribir la fórmula una por una, porque son poquitas. Pero imagínense si es una tabla larguísima y se hace un trabajo interminable. Bueno, la ventaja de las hojas de cálculo es que no me evita tener que repetir cosas que puedo automatizar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, en lugar de escribirlo uno por uno, es pararme en la celda donde está ya escrita la fórmula, así que si está acá, hacer clic en el puntito y estirar hacia abajo. Fíjense que me repite para cada una de las filas la misma operación o cálculo, ¿sí? Y fíjense, si yo vengo a esta que estiré hacia abajo, le hago doble clic y automáticamente no le puso B15 más C15, lo reemplazó por B16 más C16. Abajo B17 más C17. Y así para cada una de las demás celdas, ¿sí? Yo hice una, bueno, ahora hicimos dos porque para repasar, pero tranquilamente podría haber hecho una, estiraba hacia abajo y me realizaba el mismo cálculo para el resto. ¿Ok? Bien. Okay. ¿Qué otra forma tengo para realizar operaciones?
utilizando las llamadas funciones. ¿Sí? Ando por acá, funciones. ¿Cuáles van a ser las funciones? Para la suma va a ser suma o sum. Para la resta, minus. Para la multiplicación, multiply. Para la división, divide. Y luego vamos a ver una que es para hallar un promedio, que es promedio o average. Y luego más adelante vamos a ver una que es función si o if, que es una función no matemática, no para realizar cálculos, sino lógica. Entonces, más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es una función? Pensar en una función como en un... ahí veo que me están escribiendo en el chat. No podés entender la cámara, no pasa nada. Ok. Entonces les decía, ¿qué es una función? Pueden pensarla como un aparato, ¿sí? Que no saben cómo funciona, pero ustedes le dan una entrada a ese aparato y les devuelve un resultado, ¿sí? Imagínense una máquina, ¿sí? Una máquina, no sé, esas máquinas de pan, por ejemplo, que ustedes meten los ingredientes, 1, 2, 3, la cantidad que sea, y les devuelve un resultado, ¿sí? Por dentro ustedes no tienen idea cómo funciona. Una función es algo así. Si vamos a estas primeras que les di, suma, resta, multiplicación o división, ustedes se van a imaginar cómo funciona así. La suma, ¿qué hace? Agarra y suma dos valores, ¿no? Le ingresan dos valores y devuelve el resultado de una suma. Entonces piensen en la función de promedio, por ejemplo. ¿Cómo realizarían el cálculo de un promedio ustedes? Tienen 2, 3 notas. ¿Cómo calculan el promedio que van a tener de esos 3 valores? Son 3, los sumamos y los dividimos por 3, por la cantidad. Suman cada uno de esos valores y luego los dividen por 3. Vamos a verlo en la hoja de cálculo cómo sería, ¿no? Entonces, el promedio va a ser... Vamos a escribirlo de forma simbólica, ¿sí? No va a ser nada de esto. Nota 1 más nota 2 más nota 3. Y todo eso, como son 3 notas, lo voy a poner entre paréntesis y el resultado de esa suma la voy a dividir por 3. Si fueran 2 notas, sería nota 1 más nota 2 dividido 2, ¿no? Entonces fíjense que ya no es un solo paso como hacer valor 1 más valor 2 y listo. Son varios pasos. Bueno, una función, allí lo que va a hacer es que internamente va a realizar todos esos pasos y ustedes lo único que van a tener que hacer es ingresarle la entrada, que van a ser esos valores de los cuales quieran hallar el promedio, y les va a devolver la salida, ¿sí? Eso le va a devolver una salida. ¿Se entiende? Ustedes se ahorran de escribir todos los pasos intermedios para hallar ese resultado. ¿Okay? La suma va a ser algo similar, si no les va a ahorrar muchos pasos, pero es otra forma de realizar una operación matemática. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora vamos a ver cómo se hace en la hoja de cálculo. Bien. Vamos por acá. Entonces, al igual que con los operadores, vamos a escribir igual. Vamos a ingresar el nombre de la función, que es suma o sum. Fíjense que para algunos, como la suma o el promedio, o el sí también, está en inglés y en castellano, ¿sí? Pero no es para todos. Yo les recomiendo que lo aprendan en inglés nada más y ya saben que es sum, minus, multiply, divide, average e if. Si no, bueno, se pueden acordar que hay algunos en inglés y algunos en castellano, pero bueno, veo que a veces cuesta un poquito más. Pero bueno, como ustedes sea más didáctico, ¿sí? Sea más didáctico. Es indistinto, se usan suma o sum, promedio o average, ¿sí? Pero bueno,
no para todos, sí, recuerden que no para todos está la versión en castellano, en español. ¿Okay? Bien, entonces, primero suma, le pasamos el primer valor, ¿sí? Que es B14, punto y coma, segundo valor que es B15, tercer valor que es B16, punto y coma. Y fíjense, si no quieren estar escribiendo uno por uno las ¿cómo se llaman? Las coordenadas de las celdas, B17, B18, lo que pueden hacer es luego del punto y coma presionar la tecla control y hacer clic, ¿sí? Fíjense que automáticamente lo completa ahí. Punto y coma, presiono control, hago clic y me pone B18, punto y coma. No llego, no. Sí, ahí puedo. Presiono control y hago clic allí, B19. Cierro paréntesis y me devuelve la suma de toda esta columna. Bien. ¿Cómo se imaginan que se puede hacer lo mismo para estas dos columnas? Hacemos igual, suma, y en el caso seleccionamos los que están en las columnas de la C, de la 14 a la 19. Y ahí nos da, o sea, una vez que cerramos el paréntesis, nos da el resultado. Bien. Igual, suma, paréntesis, y esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, y así para cada una de las celdas, ¿no? Luego cerramos paréntesis y nos da el resultado. Otra opción, ¿sí? Podría haber sido pararte sobre la celda y como ya tenés una, ¿no? Ya tenés si es que ya tenés resuelto uno, lo estirás hacia la derecha también. ¿Sí? Bueno, está bien, se puede volver a escribir, eso les escribe la misma fórmula de forma automática. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer esta que está acá, ¿sí? Sumar cada una de estas celdas de acá. Vamos a escribir igual, suma, abre paréntesis. Fíjense que son celdas consecutivas, ¿no? Está una al ladito de la otra. Las anteriores también eran consecutivas. Estaba una abajo de la otra y acá también una al lado de la otra hacia la derecha. Cuando es así, son varias celdas consecutivas. Lo que puedo hacer es, para no tener que estar pasando cada uno de los valores, voy a pasar el primero, 2 puntos, y no los intermedios, sino el último. ¿Sí? 2 puntos, y esta es la 2 puntos J18, ¿sí? Entonces F18.J18, sin pasarle los intermedios, me devuelve el resultado de la suma de todas esas celdas, ¿sí? Esto que tenemos acá se llama intervalo. Le pasamos primer valor, 2 puntos y el último. Repito, eso porque son consecutivos. Si tuviera que sumar esta celda con esta, me tengo que saltear esta y sumar estas de acá, ya no es lo mismo, ¿sí? Como son todos valores que están uno al lado del otro, le paso el primero, el último, un 2 puntos en el medio, y eso me devuelve la suma de todas esas celdas. ¿Ok? ¿Sí, no? Sí, profe, o sea que me posiciono en la celda F18 y arrastro, ¿no? Hasta la celda 18J, ¿no?
Vos decís, acá tengo que escribir la suma. Sí. ¿Cómo lo harías? Igual suma Igual suma. F18. Vos decís, te posicionás acá. Sí, me posiciono en ahí 18. y arrastro. A ver si arrastrando. Sí, puedes hacerlo arrastrando. Hasta J18. Hasta esta de acá está. Y 18. J es donde estamos escribiendo. Ah, perdón. No veía Sí, bien. igual sí, es lo mismo. Sería. Cerrás paréntesis. Cierro paréntesis, sí. Ah, tenías razón, era hasta acá. Me estaba parando en una celda más. Igual suma. Vamos a hacerlo. Desde acá hasta la J. Y ahí cerrás. Sí, también se puede hacer arrastrando. Bueno. O sea, ahí acá lo importante es, bueno, que distinguir entre lo que es el punto y coma y el dos puntos, ¿no? Cuando tienen el punto y coma, son valores, son coordenadas de celdas individuales. Y cuando tienen el dos puntos, lo que le están pasando son es un rango, ¿sí? Un rango de valores, el primero hasta el último. ¿Ok? Bien. Esto que estamos haciendo acá, de pasarle varios valores a la suma, lo podemos hacer con la función suma, ¿sí? Fíjense, cuando yo escribo igual suma o sum, bueno, acá me aparece una ayuda del programa, así que me muestra cómo utilizar las distintas funciones, ¿no? Yo voy a decir, bueno, suma, voy a usar esa y ahí me aparece este signito de ayuda. Yo hago clic ahí, me despliega un cuadrito un poco más grande que dice el nombre de la función, que es suma, valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, etcétera, ¿sí? Esto quiere decir que le puedo pasar un valor, 2 y todos los que quiera. Este punto suspensivo que puedo pasarle todos los valores que quiera, ¿sí? Yo lo que le paso a una función, ¿sí? Cada uno de los valores que le paso se llama parámetro o argumento de la función, ¿sí? La función suma admite todos los valores, la cantidad de parámetros que yo quiera pasarle. Ahora fíjense, si yo escribo minus igual minus, me fijo en la ayuda, fíjense que dice valor 1 y valor 2, ¿sí? Solo admite dos valores. Entonces, eso lo puedo hacer para la suma. Para la resta ya no voy a poder hacerlo. Para la multiplicación pasa lo mismo, solo admite 2. Y la división también, ¿sí? La suma y el promedio sí, le puedo pasar la cantidad que quiera. El resto, no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a pasarnos a la hoja de la resta. Vengo acá y me dice que reste estas dos celdas, ¿sí? Vamos a escribir igual, primer forma, usando operadores, celda 1 menos celda 2, enter, y me resta estos dos valores, ¿sí? Igual está bien. Vamos a ponernos acá, segunda forma, usando la función minus, igual minus, abro paréntesis, primer celda, punto y coma, segunda celda. Cierro paréntesis y me devuelve la resta de estos dos valores también. Funciona de la misma forma que con el operador, ¿sí? Me devuelve exactamente lo mismo. Bueno, acá son otros valores los que estoy restando. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense en este ejercicio que tengo acá. Tengo que restar acá más de dos valores. Entonces lo que voy a hacer es escribir igual minus. Y habíamos dicho que solo le puedo pasar dos valores, ¿ven? Ahí. Vamos a cerrar igual ayuda ahí. Me permite pasarle dos valores, ¿sí? Primero, punto y coma, segundo. Si yo sigo escribiendo, sé que me devuelve error. ¿Cómo puedo hacer? ¿Voy a poder hacerlo con funciones esto si solo me admite dos valores? Sí. Fíjense. Minus. Paso. Primero,
punto y coma, paso segundo, cierro. Eso me va a restar estos dos valores. ¿Okay? Me va a devolver el resultado de la suma de estos valores. Entonces lo que voy a tener que hacer es llamar de nuevo a la función minus. Y como primer parámetro le voy a pasar el resultado de esta resta. ¿Sí? Punto y coma. Y el segundo va a ser este valor que está acá. ¿Sí? Cierro paréntesis. Y esto me va a volver la resta de estos dos menos este. Ahora voy a restarle este que está acá. Tengo que escribir de nuevo minus. Y pasarle como primer parámetro toda esta resta. Punto y coma, como segundo, esta que está acá. Cierro paréntesis. Todavía me queda uno más. Fíjense que minus, como segundo parámetro, este valor que está acá. Se hace medio extenso hacerlo de esta forma, ¿no? Fíjense. Igual, y ahí sí me devuelve el resultado. Tuve que llamar 4 veces a la función restar. ¿Sí? Es un poco más largo que con la función min de suma. A diferencia de si yo lo haría con el operador, solo escribo igual primer valor menos segundo valor menos tercer valor menos cuarto valor, quinto valor. El resultado es el mismo, nada más que es así, es así, ocupa esto. Y esta es mucho más larga, ¿sí? Y lo que hacemos acá es llamar a lo que se llaman funciones anidadas. ¿Por qué? Llamo una función adentro de otra. Entonces, ¿les voy a pedir que hagan esto? No, no les voy a pedir que hagan esto porque no tendría sentido, ¿sí? Nada más lo hago para mostrarles que es mucho más largo hacerlo de esta forma. ¿Se puede? Sí, se puede, no hay ningún problema. Pero para lo que es la resta, la multiplicación y la división, es recomendable y más sencillo escribirlo con operadores. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿El resto? Profe. Sí, profe. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran repasar? No. Vamos a seguir. Bueno, multiplicación y división pasa exactamente lo mismo que con la resta, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el nombre de la función, donde van a usar multiply y divide, ¿sí? Yo igual les voy a dejar esta hojita para que practiquen, ¿sí? Para que calculen el resto de las operaciones. Vamos a seguir adelante entonces acá con esta hoja que está acá. Vamos a hacer una más, esta que está acá, ¿sí? Me van a decir ustedes y luego pasamos a ver algo más. ¿Cómo harían la suma de los gastos semanales, por ejemplo, de el gasto 1 para toda la semana? Gasto 1 para todos los días de la semana. ¿Cómo lo harían? Sumamos, hacemos igual suma ¿Dónde lo pondrían primero? al final, al lado del viernes. Ahí, en H, ¿Acá? sí. Ok, bien. Y acá igual suma. Y tomamos de la C25 a la Y G, acá, de lunes a viernes. puntos, hasta ahí, no, hasta la G25. Bien. Y esto, si quiero hallar el gasto 2 de toda la semana, el gasto 3, el gasto 4, para hacer eso, ¿cómo puedo hacer?
arrastramos del resultado que tenemos hasta el gasto 5. Solo arrastramos hacia abajo y me autocompleta el resto de los gastos, ¿sí? La misma operación para el resto de los gastos. Y ahora si quiero hallar, por ejemplo, todos los gastos del día lunes, Igual, pero las columnas del lunes nomás. igual, suma, Sí, y ahí solo las columnas. solo los valores de la columna. Solo los valores de la columna del Y lunes. ahí cierro. Y Y ahí lo puedo arrastrar a los demás días. lo puedo arrastrar, ¿no? Ahora, fíjense una cosa. Está muy bien lo que hicieron hasta ahí. Yo también puedo, en una hoja de cálculos, generar una lista de valores consecutivos de forma automática, ¿sí? Que vaya, por ejemplo, de uno en uno. ¿Cómo se imaginan que podría hacer eso? Escribo el primer valor. Ustedes me dirían, bueno, desde esa celda puedo agarrar y estirarlo hacia abajo, ¿no? Fíjense que ahora eso me devuelve repetidas veces el mismo valor, ¿sí? Para generar valores consecutivos, lo que voy a hacer es escribir el primer número y uno más, ¿sí? Por ejemplo 2. Selecciono esos dos primeros valores y ahora sí, estiro hacia abajo y eso me genera la lista de los números consecutivos, ¿sí? ¿Por qué tengo que poner dos números y no uno? Porque yo también puedo escribir 10 y luego 20. Y ahora si yo lo estiro hacia abajo, me va a generar un listado de números, pero que van de 10 en 10, ¿sí? Entonces al poner dos valores, yo le estoy indicando el paso que tiene que dar, el salto que tiene que dar, de 10 en 10, o acá de 1 en 1. Entonces, si yo le pongo Continúa la secuencia. tal cual. Yo le pongo dos valores y con eso continúa la secuencia con ese paso, ese salto de 10 números, ¿no? O de 1. Entonces, lo mismo puedo hacer con 100, con 1000, con la cantidad que sea. Y lo mismo voy a poder hacer con los días de la semana, por ejemplo lunes, o los meses. Y con los días de la semana y los meses no hace falta poner más de uno, ya automáticamente lo toma, son 7 valores, no hay más que eso, lo toma de uno en uno y bueno, va con uno solo ya basta, ¿sí? Bien, hasta acá se viene entendiendo, dudas, consultas. No, todo bien, profe. El resto veo que muchos están ahí callados, no sé si se entiende, si vamos bien, por eso no dice nada. Sí se entendió. Buenísimo. ¿No? Bien. Buenísimo. Vamos a pasar a este ejercicio acá. Fíjense, acá va a cambiar un poquito. Suma toda una columna solo el valor de la celda pintada, ¿sí? Tenemos toda esta columna y dice que le vayamos sumando el valor de la celda pintada. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo harían esa suma? Ya me lo dijeron antes, pero vamos a... Acá cambió un poquito. ¿O cómo se imaginan que lo comenzarían por lo menos?
Profe, ¿cómo sería la pregunta? Sería toda esta columna que está acá, cada uno de los valores, sumarle el valor de la celda pintada. ¿Cómo se imaginan? De la forma que lo venían haciendo hasta ahora, ¿cómo sería? Y ya que dice igual suma y se perdió. Ok. Vamos con igual. Suma. Voy a dividir la pantalla a ver si. Ahí va. Entonces, acá igual suma, abro paréntesis, ¿cómo sigue? Estefanía dice igual suma, B40, bien. B40, punto y coma, o sea, este que está acá, y sigue B47 y C40. B47 es este último y C40. Y este que está acá. Eso lo que haría es sumar este B40 con este B47 y después sumarle esto. El ejercicio lo que pide es sumar primero este valor con este, luego este valor con este, y así ir sumando el de la izquierda con la derecha, ¿sí? Entonces está bien la primera, que es B40, que es este de acá, y C40, que es este de acá. El B47, que es este último, no hace falta, ¿sí? Cierro paréntesis. Y eso me devuelve el resultado de esta suma, ¿sí? ¿Cómo aplicaría lo mismo para el resto de las filas? ¿Están ahí, chicos? Profe, entonces sería B41, va, igual suma, entre paréntesis B41 y acá quedaría Igual suma C41. C41, este que está acá. Sí. Sí, pero me pedía el de la celda verde. Esa es la diferencia con el C40, profe. C40. Cierro paréntesis y bien, me suma este que está acá con este. Ahora, si fuera más larga, si esta tabla fuera mucho más larga, tendría que escribir la misma fórmula una y otra vez, ¿no? Escribir lo mismo para el resto de las filas. Con lo cual, no tendría mucho sentido, ¿sí? ¿Cómo puedo hacerlo de forma automática eso? Lo primero que se me ocurriría es agarrar y arrastrar hacia abajo, ¿sí? Pero fíjense que eso lo que hace es sumarme este con este, cual da 110, está perfecto. El 20 me lo suma con esto que está acá, que no hay nada, me da 20. 15 con nada, me da 15, ¿sí? No me lo va a sumar con el primero. Siempre yo voy estiro hacia, autocompleto hasta hacia abajo y me va a ir pasando hacia abajo esta columna y esta también. Voy a ir hacia abajo esta y esta también. Y acá lo que quiero hacer es que esta acá no vaya hacia abajo, sino que quede fija, ¿sí? Lo que voy a hacer para eso es pasarle el primer valor, que es el que va a ir incrementándose a medida que yo baje, va a ir hacia abajo. Y en el segundo, que yo quiero que quede fija, lo que voy a hacer es pasarle entre la letra y el número, ponerle un signo pesos, ¿sí? C,
pesos 40. Presiono Enter. Fíjense que acá no cambia nada el resultado. Pero si yo estiro hacia abajo, ahora sí, me suma esta que está acá y este lo dejo fija. Entonces me hace 20 más 100, 120. 15 más 100, 115. Y lo fue dejando de forma fija. Si yo me fijo la primera fórmula, bueno, es la que escribí. La segunda dejó C pesos 40. Tercera también. Sí, me fue variando el primer valor a medida que yo autocompleté. Pero el segundo me lo dejó fijo. ¿Sí? No lo movió a medida que yo fui autocompletando hacia abajo. ¿Ok? Sí. ¿Entendieron? Así que esto quizás es un poquito cuesta un poquito más que lo anterior, ¿sí? Entonces por eso si no lo entendieron, díganme y lo repetimos. Repítalo, profe. Ok. Vamos de nuevo. Preferible, como hizo Domingo, que lo repitamos y no que quede eso entonces ahí. Gracias. Este ejercicio lo que pide es que vaya sumando los valores, ¿sí? Los distintos valores de la columna con el valor 100. que está acá, ¿sí? Con el 100. Fíjense que si yo escribo, por ejemplo, igual suma, le paso el primer valor, punto y coma, el segundo valor, ¿no? Cierro paréntesis, sume este con este que está acá, ¿sí? Y me devuelve el resultado de la suma de estos dos. Ahora, ¿se acuerdan que yo podía estirar hacia abajo como lo hice acá arriba, ¿no? Yo acá vamos a borrar todo esto. Yo tenía hecho uno, ¿no? Que si hago doble clic me muestra la fórmula que es la suma de todo esto que está acá. Si yo quería repetir lo mismo para toda esta fila y para el resto, para las filas que vienen abajo, lo que hacía era estirar hacia abajo y me calculaba bien la suma de este con este, ¿sí? Para esta fila, para esta que está acá me iba a sumar todos estos, ¿sí? Pero yo a medida que iba hacia abajo quería que, por ejemplo, si yo estiraba esto hacia abajo, que acá me calcule este con este, ¿sí? Que vaya avanzando, ¿no? No que se quede fijo acá. Acá es un poquito distinto porque yo voy a ir bajando ir estirando, autocompletando hacia abajo, pero quiero que este segundo valor quede siempre fijo, ¿sí? Si yo tendría, por ejemplo, tendría 100 acá. Esto vamos a estirarlo hacia abajo y me va a generar el 100 para todos, ¿no? Si yo tendría 100 en todos estos, sí sería fácil porque ahí tengo B40 más C40. Estiro. Y acá me queda B41 más C41, que es el valor que está acá, ¿sí? Y está bien. Pero como no tengo eso, tengo solo una celda fija que tiene ese valor. Lo que tengo que hacer es pasarle el primero, que yo a medida que vaya autocompletando hacia abajo va a ir avanzando. Y ese segundo valor quiero que me quede fijo acá, ¿sí? No que vaya avanzando hacia abajo a medida que yo autocomplete. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Sí, profe. Entonces, Sí. para que me quede fijo este valor, ¿sí? ¿Cuál es este? C40, ¿no? De 40. Para que quede fijo lo que voy a hacer es entre medio de la letra y el número ponerle el signo pesos, ¿sí? Entonces B40 es el primero y al segundo le voy a poner C40. Un segundito, se me está terminando la batería, voy a enchufar. Bien. Entonces lo que hice fue escribir el primer valor, como veníamos haciendo hasta ahora, función suma.
Primer celda queda igual, C40. Y a la segunda lo que hice fue ponerle el signo pesos entre medio para que este valor me lo deje fijo ahí, ¿sí? Entonces presiono Enter y ahora yo, a medida que autocompleto hacia abajo, va a ir avanzando en esta celda. La primera que no la fijé, fíjense que la dejé así sin ningún signo peso, y en esta segunda la va a dejar siempre igual, ¿sí? No va a ir avanzando hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que si yo autocompleto, fíjense, B40 es la primera, la segunda C40. Voy a la segunda, me dice B41, avanzó hacia abajo, ¿no? Y esta la dejó en C40. Yo le dije que la dejé fija, con el signo peso le dije déjamela fija ahí. Esta que está acá, B42, fue avanzando y el segundo valor me lo dejó fijo ahí, ¿sí? Siempre fijo en el valor. Si vengo a cualquiera de estas va a seguir diciendo C40, ¿sí? Con el signo peso que le puse acá entre medio, le estoy diciendo que si yo autocompleto, que lo deje, igual lo deje fijo, no que vaya avanzando a medida que yo estiro hacia abajo. ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe. Sí. O sea, el signo Sí, peso profe. es para que quede fijo, digamos, Profe. C40. El signo pesos me va a dejar fija esa celda. Tal cual. Fíjense que lo puse en el medio, si no lo puse adelante. ¿Ok? Bien. Esto de ponerlo acá en el medio es porque yo estoy trabajando de forma vertical, estiro hacia abajo. Ahora fíjense que en este que está acá voy a tener que hacer lo mismo, pero hacia la derecha, ¿sí? Entonces tengo que sumar toda esta fila con esta celda que está acá. Por supuesto, fíjense que está en verde y acá no tengo más valores, lo voy a tener que dejar de forma fija. ¿Cómo harían para hacer eso? Con lo que saben hasta ahora, ¿sí? Son los valores de la cálculo. 210. Profe, sería sumar las celdas G, H, I, J, y K, o sea, todas esas filas por 200. Todas estas celdas de acá con 200, sí. Entonces sería igual suma entre paréntesis todas las celdas, punto y coma, no. Sí, está bien. Cada una de estas celdas con 200, sí, pero está bien lo que decís. Lo que pide es primero sumes la primera con 200, luego la segunda con 200, la tercera con 200, la cuarta con 200, ¿sí? De a una, de forma individual. Entonces sería lo mismo que hicimos anteriormente. Okay. Sería igual suma entre paréntesis, Suma, abro paréntesis, G40, G40, punto y coma, y de ahí va, ¿cuál es esta? G41, excelente. pero va el signo pesos, ¿no? 41, muy bien. Y va el signo pesos. La particularidad de este, que es en horizontal con respecto al anterior, es que en lugar de ponerlo en el medio lo vamos a poner adelante, ¿sí? Entonces ponemos el signo pesos pero adelante. Y ahora sí lo estiramos y me sumo 200 con 20, 200 con 40, ¿sí? Me dejó fija esta celda acá. ¿Qué pasaría si yo lo hubiese puesto de la forma anterior? No iba a tener ningún resultado, ¿sí? G41. Fíjense que no iba a funcionar. Iba a sumar 20 con esto de acá, ¿sí? Entonces es importante eso, que en lugar de ir en el medio va adelante. Cuando yo tengo que autocompletar hacia los costados, ¿sí? Vamos a recapitular ahí. Si yo tengo que sumar de forma vertical, ¿sí? Autocompletar de forma vertical, pongo
el signo pesos en el medio. Si yo tengo que autocompletar de forma horizontal, el signo pesos lo pongo adelante. ¿Siguieron? Ahí, Horizontal, Sí. dijo, profe, Sí, el profe. signo adelante. horizontal, este que está acá, el signo adelante. Y vertical va en el segundo, Y Diego. vertical va en el medio. ¿Todos me siguieron? ¿Quieren Sí, profe. repetir algo? Sí, profe. Sí, bien. Es el momento, no pasa nada si quedó algo ahí, me pueden decir. No, profe, todo bien. Excelente, excelente. Bien. Para el resto de las operaciones va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Inclusive fíjense que acá nosotros lo hicimos con la función suma. Esto mismo lo podrían haber hecho, por ejemplo, vamos a borrar esto. Está acá. Y vengo acá. Borro suma. Y lo hago con el operador, ¿sí? Fíjense que hago B40 más C40. Manteniendo ahí el signo pesos, ¿no? Lo único que cambié es en lugar de usar la función suma, lo hago con el operador. Presiono Enter. Y ahora cuando autocompleto funciona de la misma forma, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esto con la resta, también va a funcionar. Con la multiplicación también, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que resta, multiplicación y división, qué iba a pasar con las funciones? ¿Qué pasaba con las funciones? Que solamente tenía dos. Excelente. Solamente admiten dos parámetros, ¿sí? O argumentos. O valores, si se acuerdan que solo dos valores le pueden pasar a esa función, está bien. Entonces, cuando hagan resta, multiplicación y división, yo les había recomendado que usen el operador. Va a funcionar esto de fijar celdas de la misma forma. ¿Ok? Sí. Bien. Yo les voy a pasar esta hoja de cálculo para que Para que hagan la practicar. práctica. ¿Cómo? Para practicar. Para practicar, sí. Pero bueno, vamos a seguir adelante, sí, eso lo voy a dejar para que lo practiquen ustedes. Vamos a ver un par de funciones y ejercicios más. Bien. ¿Están viendo otra hoja de cálculo? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos a trabajar con la función promedio. Voy a un poquito. Tengo estas tres notas, ¿sí? Una nota de parcial y dos notas de trabajo práctico. ¿Sí? Ahí se me borró la T. Tengo que sumar entonces, tengo que calcular el promedio de estas tres notas. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían eso? De distintas formas pueden decir, como se les ocurra, que calcularían el promedio de tres notas. Ahí. Sí. Sí, profe. Profe, sería igual suma y después ya no llego a ver, profe, nada, por eso no hablo directamente, porque no veo. No ves no importa igual si no me decís. O sea, ¿cómo se les ocurre Sería que lo harían? ¿Sí? Sería igual suma, paréntesis, Igual. Suma. Paréntesis. y no, ya no veo más, ahí la quedé. Ok. ¿Qué le pasarías ahí a la suma?
¿Cómo? ¿Qué le pasarías a la suma vos? Eh, Sin que me digas la posición, no importa si no ves la celda. C4 puede ser, porque ya no veo. ¿Qué valor querés pasarle? Decime el valor. No, tampoco no veo, profe. ¿Cómo? No veo. Por eso le dije estoy. Ok, No veo, esta profe, estoy en el celular y no veo nada. Ah, está bien, ahí te entiendo. No, pensé que no veías No, del celular la no veo celda. absolutamente nada. Ok, suma, ¿qué más? C6. C6. Punto y coma. D5, perdón, D6 y E6. Cierro paréntesis. Bien. Y ahí. Y bien, ahí creo que lo escribió en el chat Estefanía, está perfecto. ¿Cómo se diría? Ahí están sumando las notas de las tres notas que tienen. ¿Qué otra cosa más tendrían que hacer? ¿Cómo calculan ustedes el promedio para saber si aprobaron una materia o no? Y ese resultado dividido 3. Dividido 3, ¿no? Todo eso. Se quitó que. Ahí. Uf. Todo eso dividido 3. Excelente. Yo les había dicho que entonces que una función les permite ahorrarse todos esos pasos intermedios, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con la función promedio ahora. Escriben igual, promedio o average, ¿sí? Es lo mismo. Y le pasan los tres valores, ¿sí? Primer valor, segundo y tercero. Presionan Enter. Y bueno, justo acá no son todas iguales las notas, ¿no? Pero si yo lo autocompleto hacia abajo, fíjense que mira ya el promedio de estas tres notas y acá de estas tres. ¿Okay? Entonces, si lo hacen con sumando y dividiendo, está bien. Y si no, pueden utilizar la función promedio que les ahorran los pasos intermedios. Si lo van a hacer con operadores, lo único que va a pasar es que tienen que poner los paréntesis, ¿no? Si tienen nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido 3, ¿no? Acá sí o sí tienen que poner los paréntesis para que primero les resuelva la suma y luego ese resultado lo divida por 3, ¿no? Para que me separe bien en términos, ¿sí? ¿Siguen hasta ahí? Sí. Bien. Bien, entonces perdón, estoy medio con tos. Eso sería en cuanto a la función promedio, ¿sí? Le pasan los valores que quieren y les devuelve el resultado. No hay mucha ciencia, muy parecida a las funciones matemáticas, nada más que automáticamente les devuelve ese resultado. Vamos a ver una funcioncita más, ¿sí? Que es una función lógica. Es la función sí. Clic por acá. ¿Sí? Es una función lógica.
Y para usarla voy a tener que escribir el igual, luego el nombre de la función sí. Como primer parámetro le voy a tener que pasar una condición. Segundo parámetro le voy a pasar lo que quiero que me devuelva si la condición es verdadera. Condición verdadera. Como tercer parámetro le voy a pasar lo que quiero que me devuelva si la condición es falsa. Condición, perdón, falsa. Cierro paréntesis. Y esa va a ser mi fórmula. ¿Sí? Primer parámetro, condición. Segundo parámetro, lo que tiene que hacer si la condición es verdadera. Y tercero, lo que tiene que hacer si la condición es falsa. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos parámetros. Fíjense entonces, tengo una columna más que dice nota final. Lo que quiero que me muestre acá es la palabra aprobado si la nota es igual o mayor a 7. Si no es igual o mayor a 7, que me muestre la palabra desaprobado. Se quedó en el medio, vamos a ponerlo acá 8. Así tenemos 2 con aprobados y 2 desaprobados. Entonces, vamos a poner igual, función que se llama si o if, abro paréntesis, condición. En condición yo les dije que quería que si es la nota es igual o mayor a 7, me muestre aprobado. Si no se cumple, que es igual o mayor a 7, me muestre desaprobado. Entonces la condición va a ser: la nota es igual o mayor a 7. Mayor o igual a 7. ¿La nota dónde está? Acá, ¿no? Es la celda que está acá al lado, que es la del promedio. Le paso Sí. F6. Entonces le digo mayor o igual a 7. Y esa va a ser mi condición. El sí va a evaluar si la nota es mayor o igual a 7. La nota es la que está almacenada en esta celda. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Segundo valor. Si se cumple eso, ¿qué quiero que me devuelva? ¿Qué quiero que me devuelva si se cumple esta condición? Si la nota es mayor. Aprobado, ¿no? Siempre que vayan a escribir un texto, va entre comillas. Entonces pongo, entre comillas, pongo aprobado. Cierro comillas. Y ahora le voy a poner qué es lo que quiero que me devuelva si la condición, si es falsa. Si esto me devuelve falso. Si no es mayor o igual a 7. ¿Qué voy a escribir ahí? Desaprobado. Entre comillas, escribo desaprobado. Cierro paréntesis. Gancho la columna y ahí me muestra desaprobado. Excelente. Quiero que eso mismo lo aplique para cada una de las filas. ¿Cómo puedo hacerlo? Como ya vimos antes, estiramos hacia abajo y lo aplica al resto de las filas. ¿Sí? No es mayor a 7, me muestra desaprobado. 8 mayor a 7 me muestra aprobado. 7 también aprobado y el resto desaprobado. ¿Ok? Entonces, tenemos el nombre de la función si o if. Luego, primer parámetro, la condición. Acá la condición es que sea que la nota, ¿sí? Este valor que tengo acá, sea mayor o igual a 7. Segundo parámetro, ¿qué es lo que me va a devolver si se cumple esa condición? Que es mayor o igual a 7, me devuelve aprobado. Tercer parámetro, ¿qué es lo que me devuelve si no se cumple esa condición? Si no es mayor o igual a 7. Y devuelve desaprobado. ¿Ok? Sí. Sí, profe. De nuevo, entiendo que esto es nuevo y es un poquito más... tiene mayor complejidad que lo anterior. Entonces, si necesitan que repita alguna parte de acá, me dicen.
¿Todos entendieron? ¿Quieren que repita alguna partecita? Repítalo, profe. Vamos de nuevo. Entonces, lo primero que hacemos, ¿qué es? Primero que nada, ¿qué escribimos? Igual suma, Igual. entre paréntesis. No sería suma acá, sino Sí. sí o y. Ah, Ahora sí, paréntesis. Y como primer valor, lo que va a estar esperando la función sí es una condición. ¿Sí? Una condición es algo que me va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? ¿Cuál es la condición en este ejercicio en particular? ¿Qué es lo que quiero hacer? Que si se cumple. ¿Sí? La condición es algo que me va a devolver verdadero o falso. Entonces, acá ¿cuál va a ser la condición? Que la nota sea mayor o igual a 7. Yo le digo, ¿la nota es mayor o igual a 7? Le pregunto. Esa va a ser mi condición. ¿Se cumple? Me devuelve lo que le paso acá. ¿No se cumple? O caso contrario, me devuelve lo que le estoy pasando acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá, ¿la nota es mayor o igual a 7? No. No. No se va a cumplir y ¿qué me va a devolver? Lo que le paso en el tercer parámetro de esa función, ¿sí? Que va a ser desaprobado. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál sería la condición acá? ¿Cómo lo escribirían acá la condición? Desaprobado. ahora, profe, sí, F6. Sí. Lo que está en esta Eh, celda, que es la nota. Sí. Y ahí va mayor Si es mayor, a 7. mayor o igual, habíamos dicho. O ¿sí? igual a 7. Porque si no, si es 7 no me va a mostrar aprobado, ¿sí? Entonces le pongo mayor o igual. Es mayor o igual a 7. Y allí termina. Todo eso va a ser mi condición, ¿sí? Escribo punto y coma. Y después iba a condición, puede ser, profe, ahí. Esta es la condición, esto primero. Ah, esa es la condición. Ujú. Como segundo parámetro, le pasábamos Ah, lo que quiero aprobado. que me devuelva si la condición es verdadera, que es aprobado. Y ahí termina mi segundo parámetro, ¿no? Tercer parámetro, le voy a pasar lo que quiero que me devuelva si la condición es falsa. O sea, si esta condición me devuelve falso. ¿Sí? Por ejemplo acá. ¿El promedio es mayor o igual a 7? No. Entonces ahí me va a devolver falso. ¿Qué tiene que mostrar? Desaprobado. Entre comillas, le paso desaprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y eso lo estiro hacia abajo. Y fíjense, acá es mayor o igual a 7. 8, sí. Me devuelve verdadero. Y hace lo que le pasé en el segundo parámetro, que era mostrarme aprobado. Acá lo mismo. 7 es mayor o igual a 7. Sí. Entonces hace lo que está en la condición verdadera, que era devolver el texto aprobado. Acá 4,3 es mayor o igual a 7. No. Devuelve falso. Y me devuelve lo que está en el tercer parámetro, que era el texto desaprobado. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí, ¿Un profe. poquito mejor ahora? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, excelente. Vamos a ir con uno un poquito más difícil. Ahora sí les voy a hacer pensar. Este está bueno porque mezcla un poquito de todo. ¿Sí? Tiene un poco de operaciones y un poco de lógica. Fíjense, esta es una factura de insumos de un laboratorio, donde tengo cantidades
Acá tengo cantidades y tengo descripción de distintos productos. Acá tengo el valor unitario, que no lo tengo. Vamos a poner, lo fui variando porque esto depende del año, va variando los precios, pero vamos a poner valores aleatorios. Y acá. Lo que tienen que hacer acá es calcular primero el valor total por cada producto. Luego, en subtotal va a ir la suma de todos los productos. Y en caso de que la forma de pago sea efectivo, necesito aplicar un descuento del 15% del total. En caso de que no sea efectivo, no le tengo que aplicar ningún descuento, ¿sí? Y acá tengo que mostrar el resultado final. ¿Ok? Vamos a ir haciéndolo de a pasos, pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Entonces, primero que nada, ¿por dónde empezarían ahí? Dos cajas de guantes. 2 cajas de guantes. Quiero... ¿Qué es lo que tengo que calcular ahí? Tengo el valor unitario. 20.000. O sea, y son 2 cajas de guantes. O sea, hay que 20.000. sumar. ¿Cómo? Hay que sumarlo, profe, sería en el total. O sea, las 2 cajas por el valor unitario. Ok. ¿Lo sumarías? ¿Puede El multiplicar? valor unitario es el valor de una caja. Y ahí te dice 2 cajas. ¿Qué ¿Se harías puede ahí? ¿Sumarlo? ¿Se puede multiplicar? Multiplicarlo, bien. Mm. ¿Sí? Podrías... No tiene mucho sentido estar sumando. Es lo mismo, no es lo mismo sumar 2 veces esto. Pero si acá te cambia, por ejemplo, es 3, vas a sumar 3 veces. No tiene mucho sentido. Es multiplicar, ¿sí? Lo mejor ahí es multiplicar. ¿Cómo lo harían eso? Profe, sería igual. Sería lo mismo, o sea, ponemos en vez de poner suma, o sea, como hacíamos en el anterior, o sea, ponemos multiplicación. Bien. Pondrían igual. Igual. ¿Qué más? O acá ya me está deschavando la inteligencia artificial del Excel. ¿Cómo se iría? A7, Em, multiplicar o sumar, no se puede poner. Y lo que pasa es que sumar, como vos por ejemplo tenés 3 cajas en vez de 2. 3 cajas y tenés el valor unitario. ¿Cómo sumarías? 15 más 15 más 15. Medio raro. Y si vos querés eso autocompletarlo después, no te va a quedar igual. Entonces, cuando vos tenés el valor unitario y luego una cantidad, sería para resolver cuánto sería el total es multiplicarlo. ¿Ok? Pero la palabra que va adelante puede ser multiplicar, ¿no? Fíjense que yo les había pasado los nombres de las funciones. Hay que poner un asterisco. Podés hacerlo con el operador, que es el asterisco, o usar la función también que es multiply, ¿sí? Acuérdense que no estaba en castellano, en español, ¿sí? Las únicas que están en español son suma y promedio. ¿Ok? Y si no, como dice acá el compañero, poner asterisco. Entonces, ¿cómo harían ahí?
Profe, entonces sería el asterisco ahí. Asterisco. Por C7. C7. Bien. Entonces eso le devuelve 2 por 10.000, 20.000. Perfecto. Y eso para aplicarlo al resto de los productos. ¿No es mejor ir uno por uno? Porque tienen distintas cantidades. ¿O No no? pasa nada con eso, porque vos acá lo que hiciste es multiplicar esto por esto. Si vos lo autocompletás, te va a multiplicar lo de abajo por esto de acá, lo de abajo por esto de acá. Si fuera a sumarlo, sí, porque ahí te cambiaría, pero acá nada, es multiplicar. Para hallarle la cantidad total, teniendo el precio unitario, sería multiplicar. Así que, ¿cómo lo completaría? Profe, en barbijos quedaría el mismo precio porque es solo una caja. Sí, pero bueno, suponete que yo después vengo y ahí digo, no, son 4 cajas. Y lo modifico. ¿Querés que el Sería resultado... igual asterisco. ¿Cómo? Igual. Sería igual asterisco C8. C8, esto acá. Sí. Y ahora me perdí. El asterisco va en el medio, ¿sí? C8, después medio. asterisco. Y después, bueno, le pasás la cantidad. O primero pasás la cantidad y después el precio, ¿sí? Entonces quedaría C8 por esto de acá. Bien. Vamos a dejar 1 porque si no nos queda igual. Bien. Y para este último de acá podremos escribir de nuevo la fórmula. O bueno, completarlo, que sería lo mismo, ¿sí? Entonces dice 3 por 15, 45. Está bien. Bien. Subtotal. ¿Qué sería el subtotal? ¿O qué se imaginan que es el subtotal ahí? Sería La suma de todo. todo. La suma de estos totales individuales de cada producto, ¿no? Entonces, ¿cómo harían eso? Entonces ahí sería suma, profe. ¿O no? Igual. Sí. Suma. Entre paréntesis. Sería de 7. 7. Punto y coma. De 8. De 8. Y de 9. Bien. Ok. Y ahora viene la última parte, que tiene la parte lógica. Yo les había dicho que si la forma de pago es efectivo, ¿sí? Si acá en esta celda dice efectivo, que me aplique un descuento del 15% sobre este total. ¿Se les ocurre cómo o qué utilizarían para hallar eso? Acá me tienen que mostrar el descuento. Y luego acá el total, ¿sí? Con el descuento aplicado, si corresponde, o si no corresponde, bueno, el total. ¿Qué pueden utilizar entonces para aplicar ese descuento? Solo en el caso de que acá, que la forma de pago sea efectivo. Bien, la función sí, dice Agustina. Perfecto. ¿Cómo lo haría? Pongo acá. Entonces quedaría así. Igual. Sí. La condición sería 15%. El 15%, profe. La condición no sería 15%. El 15% lo aplica en el caso de que la forma de pago sea efectivo. ¿Cuál sería la condición entonces?
O sea que no hay pagos en efectivo, digamos. ¿O no? La condición, dice Agustina, es efectivo. Bien. ¿Cómo harían? ¿Qué escribirían ahí entonces? La condición es efectivo. Perfecto. Si es efectivo, si se cumple que es efectivo, le aplica el 15%. Si no se cumple, no le aplica ningún descuento. Sí, efectivo, dice Agustina. Sí, así, efectivo. Por ahí anda, por ahí anda. Primero, yo les había dicho, cuando escriben un texto, siempre entre comillas, ¿sí? Sí, efectivo. Y acá no le estoy preguntando nada. Yo lo que quiero saber es si lo que está en forma de pago es efectivo. ¿No? Faltaría algo más ahí. Menos el 15%, profe. No, el 15% va a ser lo que va a pasar, lo que va a aplicar si se cumple la condición de que lo que está en esta celda sea efectivo. Ahora vamos para ahí, eso sí, pero un poquito más adelante. Primero nos falta terminar la condición. Sí que es efectivo. Si lo que está en esta celda es efectivo, entonces, ¿cómo pregunto si lo que está en esta celda es efectivo? Me estoy haciendo pensar. Bueno, mejor que vayan despacito. Si entienden esto, ya tienen todo y no va a haber mayor complejidad que esto, ¿sí? Es el ejercicio más difícil de... Profe, ¿sería forma de pago o no, no? Sí, forma de pago. Pero ¿cómo...? Pero sí dice que este efectivo está en el resultado. ¿Poniendo la celda? La Poniendo D4. Excelente. Entonces pongo sí D4. ¿Qué más? Igual. Igual, bien. Entonces le digo sí D4. O sea, si lo que está en esta celda es igual a efectivo, esa va a ser mi condición, ¿sí? Si lo que está acá es igual a efectivo, ahora voy a escribir qué es lo que tiene que pasar si se cumple esa condición. Luego lo que tiene que pasar si no se cumple. Pero la condición es que si en esta celda el texto que está escrito es efectivo, bueno, ahí esa es la condición, ¿sí? Si yo voy a tener en lugar de efectivo, por ejemplo, débito, tarjeta o lo que sea, no se va a cumplir esa condición. Si dice efectivo, sí se va a cumplir esa condición. ¿Ok? Ok. ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. Se entendió. Hasta ahí tengo mi condición. D4 es igual a efectivo. Si se cumple eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué habíamos dicho que teníamos que hacer? El descuento del 15%. Tengo que devolver el descuento del 15%. Lo estoy haciendo... ¿cómo se llama? Estamos practicando matemática, informática, todo junto. ¿Cómo calculamos un porcentaje? ¿Cómo calculamos el 15% de un número? ¿Con la regla de 3 simple? Bien. Excelente. ¿Y cómo era? ¿Qué escribiría acá? Tengo que calcular el 15% de qué. Del 70, el resultado subtotal. 70. Bien. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué le voy a pasar? O lo podés multiplicar por 0,15. Esa Más es fácil. una opción. Multiplicarlo por 0,15 o, como dijo ahí Jimena, usar la regla, ¿sí? Que sería
70 por 15 dividido 100, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué tengo que escribir acá? ¿A qué le voy a aplicar el 15%? Me dijeron a 70. Entonces, ¿qué escribo ahí? AC17. ¿Cómo? AC17. D 16. 17. Ah, Esta acá es D16. Ah, perdón, profe. Sí, no sé qué es, a veces no se llega a ver bien, pero bien, me dijiste lo que escribías ahí es la coordenada de esta celda, ¿sí? No escribís el número, pero no lo vas a repetir, ¿sí? Escribís la coordenada de donde está ese valor, ¿ok? D16. Y ahora sí, me dijeron por 0.15. Esa forma es la que comentó un compañero por ahí. Y la otra forma es por 15 dividido 100, ¿no? Eso me calcula el 15% de 16, que es donde está 70.000. Y ahí termina mi segundo parámetro, que es lo que me va a devolver si la condición es verdadera. Si la condición es falso, ¿qué me tiene que devolver? ¿Cuál va a ser el descuento? Directamente no hay descuento. No hay descuento. Entonces, ¿de cuánto va a ser el descuento? 0. de 0. Excelente. Paso 0. Bien. Vamos a comprobar. ¿Dice efectivo? Sí. Entonces hace lo que está en este segundo parámetro, que es calcular el 15% de 70.000. Si acá le pongo débito, acá me hace lo que está en el tercer parámetro, que es devolverme 0, ¿sí? Acá tiene aplicado algún formato porque me devuelve el menos, pero es un 0, ¿sí? Así que, a ver. Ahí está, 0,0. Tienen para que me vuelva con coma, algún formato medio raro, ¿sí? Pero bueno, ahí me lo devuelve 0. Y si acá es efectivo, entonces me devuelve el 15% de 70.000. ¿Ok? Sí, profe. Finalmente, ¿qué tengo que hacer acá? En total, ¿qué haría? Restar. Excelente. Escribo igual. ¿Qué más? Minus, ¿era, profe? Minus. Paréntesis. Sería de 17. O 17 ya no es. 16. 16. y de 17. Punto y coma. Luego, punto y coma de 17. Cierro paréntesis. Y ahí entonces me aplica este descuento y el total a pagar es tiene el descuento aplicado. Si yo pongo acá débito, fíjense que el descuento es 0 y acá me devuelve como resultado final lo mismo que en el subtotal, ¿no? No se aplica ningún descuento. Fíjense que solo variando acá la forma de pago automáticamente recalcula todo. Si yo acá hubiese puesto escrito nuevo 70.000, ahí no pasa lo mismo, ¿sí? Entonces es importante no repetir los valores que ya están almacenados en una celda, sino acá escribir como se llama, la coordenada de esa celda, de 16. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y eso sería todo este ejercicio. ¿Dudas, consultas? Somos hackers ya, profe. Sí, sé que eso tiene un poco más de complejidad que lo que veníamos haciendo. Entonces, nada, lo que necesiten repasar me dicen.
o lo que haya quedado ahí medio flojo, lo que quieran consultar, es el momento de repasarlo. No, profe, yo lo entendí, no sé, pero bueno, de ahí estaría bueno, o sea, seguir haciendo las funciones y todo eso. O sea, como un trabajo. Sí. Yo le voy a pasar esta hoja de cálculo y la anterior. Y Practicamos. bueno, vamos a seguir practicando sobre esto. ¿Cómo? ¿Lectura va a pasar también? ¿Qué cosa? Material de lectura. Tengo algo de material de lectura, pero esto es más bien práctico. Vieron que es, como dice acá la Sí. compañera, es hacer sobre lo mismo. Yo les puedo pasar, pero no hay mucha teoría sobre esto. La teoría ya la habíamos visto en el primer parcial. Entonces les puedo pasar definición de función y qué funciones hay. No sé si le va a sumar mucho para lo que es esta parte que es más bien práctica, pero sí se los paso. Bueno, bárbaro. ¿Sí? O si no, nos envía para hacer una actividad, profe. Sí, estas dos hojas, como les dije, se las paso para así lo practican, lo hacen ustedes. Perfecto. Y vamos a seguir practicando sobre esto. Vito, Profe, ¿y va a subir la clase? La estaba grabando. Ahora la reviso a ver si está todo bien, yo la subo. Ah, para practicar y después escucharlo. Profe, y en el segundo parcial, si nos toma esto, que tendríamos que explicar cómo es que hacemos todo, o sería un trabajo más que nada. O sea, un trabajo aparte como parcial de esto. Daría cómo realizan cada cálculo, cómo dada tal situación, tal por ¿Qué ejemplo, fórmula usaríamos, no? Tal cual, y cómo la usarían también. Va a ser muy similar al anterior, ¿sí? No les voy a tomar un ejercicio como este, ¿sí? Este de facturación es el más complejo, pero les puedo decir, bueno, si necesitan calcular el promedio de las 3 notas, ¿cómo harían? ¿Qué es lo que harían? O si necesitan mostrar un valor u otro, ¿sí? Va a ser más bien práctico. Algo acorde al tiempo que tenemos en el parcial, ¿no? Pero sí va a ser más bien práctico. No voy a preguntar. En esta parte vieron que no hay mucha teoría, entonces va a ser más bien sobre eso. ¿Se puede poner más de una condición en la función sí? Pregunta Agustina. Sí se puede. Eso ya lo vamos a seguir practicando sobre esto. Y sí se puede poner más de una función. Ya lo vamos a ver. Más de una condición, perdón. Entonces, primero, yo sí les diría que hagan estas prácticas que hicimos hoy. Y bueno, la semana que viene repasamos eso y vemos un par más de ejercicios y bueno, continuamos. ¿Ok? Sí, profe. Ok, profe.